a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de Vamos a. El día de hoy vamos a hablar acerca de requisitos mínimos para aplicar a la visa de estudiante en Canadá y vamos a hablar acerca del requisito número 1, el idioma. Por experiencia personal y un poquito lo que hemos ido desarrollando a nivel familiar, tengo conocimiento profundo acerca de este primer requisito, así que comencemos. Primero, para aplicar como estudiante en Canadá tienes que demostrar definitivamente que dominas el idioma inglés. No a nivel nativo o experto, pero al menos a un nivel intermedio avanzado. ¿Ok? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces se necesita probar que existe dominio del inglés y las pruebas de inglés que son reconocidas internacionalmente y particularmente en Canadá. Bueno, tenemos el IELTS, el TOEFL, el ITEP, entre otros. Aunque probablemente en los países latinoamericanos los dos más conocidos son el IELTS y el TOEFL. Ahora, la gran mayoría de estudiantes internacionales, por lo que he ido averiguando, que llegan a Canadá, llegan justamente habiendo rendido el examen IELTS. Para esto, en cada país hay oficinas de IELTS a nivel de Latinoamérica, definitivamente, en Estados Unidos también, programar una cita para rendir el examen es súper sencillo. De hecho, estas oficinas de IELTS que se encuentran pues en Colombia, que se encuentran en Chile, que se encuentran en Perú, no solamente te permiten rendir el examen, sino que también si uno quiere prepararse con ellos para garantizar un mejor puntaje, lo pueden hacer. Obviamente eso tiene un costo, ¿no? Todo lo que involucre tener algún tipo de entrenamiento va a tener un costo adicional. Pero bueno, empecemos con lo más importante, que es saber que se tiene que rendir alguno de esos exámenes. Ahora, el puntaje mínimo que uno debe obtener en esos exámenes varía bastante. Por ejemplo, va a variar dependiendo de si lo que se está buscando es un certificado o diploma o un título o carrera. Hay una gran diferencia. Yo ya mencioné en tutoriales anteriores de que la mayoría de personas, sobre todo latinoamericanas que llegan a Canadá, llegan para llevar un curso de 1 año o de 2 años, particularmente de 2 años. Eso normalmente es conocido como diploma en Canadá. El título de carrera es literalmente llevar a cabo toda una carrera profesional que puede durar entre 4 a 5 años, de repente inclusive un poquito más. Entonces el puntaje mínimo va a ser un poquito más flexible en el caso del certificado o diploma porque dura menos, y va a ser un poquito más exigente en el caso de que uno busque desarrollar o llevar una carrera completa. ¿Sí? Entonces en esta imagen estoy dando un ejemplo del certificado o diploma en Canadá. Literalmente esa información es de un college que se encuentra pues en Canadá. Recuerden que el diploma puede ser un programa de 1 año o 2 años. Ya saben que les recomiendo que lleven el de 2 años porque mientras más tiempo permanezcas legalmente en Canadá, pues mejor, ¿no? Entonces acá, como pueden observar, si nos dirigimos al TOEFL, deberían obtener en su examen un promedio de 80 con ninguna sección que se encuentre por debajo de 20 puntos, y en el caso del IELTS deberían tener un score general o global de 6 con ninguna banda por debajo de 5.5. No se preocupen porque voy a explicar en qué consisten las bandas y todo eso para que quede súper claro. De hecho, nosotros hemos realizado el examen IELTS, así que les podemos dar información súper aterrizada, súper real. Entonces comparen esta imagen con el ejemplo que voy a dar con respecto a un título o carrera. Entonces, si uno quiere llevar un título o carrera, que son programas más extensos de 4 años, si se dan cuenta, en el caso del IELTS aumenta el score general de 6 a 6.5 y las bandas aumentan de 5.5 a 6. Y en el caso del TOEFL aumenta el score overall o el general de 80 a 88 y ninguna sección por debajo de 21 puntos. Entonces, es un poquito más exigente, ligeramente, pero bueno, para que tengan idea de que es distinto. Ahora, el IELTS tiene 2 formatos. Si ustedes ingresan a la página de IELTS, que de hecho estoy colocando el enlace acá en la presentación que he preparado para ustedes, existen 2 formatos o 2 tipos de examen IELTS: el IELTS General Training y el IELTS Academic. El IELTS General Training es para personas que van de frente a vivir y trabajar en Canadá, no es para estudios.
Por ejemplo, si tú no estás aplicando a Canadá para ser estudiante, si no estás aplicando para de frente ser residente, el examen que tú tienes que dar de IELTS es el General Training, que es, digamos que un decibel más fácil que el Academic. Pero les digo un decibel, lo digo porque he dado ambos exámenes y es prácticamente lo mismo. Cambia un poquito las cosas que se tienen que hacer en el examen, pero el nivel de dificultad es muy similar. Me atrevería a decir que de repente es un escalón más facilito el General Training, pero no es para confiarse. El IELTS Academic es el examen que ustedes tienen que dar. Es para personas que van de frente a estudiar. El examen IELTS Academic se divide en 4 partes, que son llamadas bands o bandas. ¿Sí? Entonces este examen se hace de una sola, lo programas para darlo el día de mañana y lo vas a dar en su totalidad el día de mañana, pero está dividido en 4 segmentos. Empiezas normalmente con speaking, pero si quieres puedes programar el speaking para el final como gustes, y de ahí vas a entrar a una cabina junto a otros participantes cerradas, cada uno tiene un cubículo, es a través de computadora por lo general, y ahí vas a llevar la parte de listening, la parte de reading y la parte de writing. El tiempo que dura cada una de esas etapas varía, pero aproximadamente el speaking, que sería hablar con digamos que una persona de IELTS, dura entre 11 a 14 minutos aproximadamente. La parte de listening 40 minutos, y las partes más densas, en mi opinión, es la parte de lectura y la parte de escritura. Dura 1 hora cada una. Me parece, de acuerdo a mi experiencia, que lo más difícil del examen es la parte de reading y de writing, porque me parece que es lo que menos practicamos en el día a día. O sea, nosotros vemos películas en Netflix probablemente y estamos acostumbrados al listening, y de repente por ahí practicando un poquito de cuando en cuando el speaking, pero lectura en inglés no la hacemos mucho en Latinoamérica, y la escritura menos todavía. Es más, cuando tipeamos el corrector nos ayuda. Entonces son los 2 puntos en donde yo recomiendo que se esfuercen más en practicar, porque es en donde probablemente van a obtener los puntajes un poquitito más bajos. Ahora, hay 1000 tutoriales en YouTube para prepararse en cada una de estas bandas. Es importante tener buen puntaje en cada una de estas bandas, porque voy a retroceder un par de slides. Como pueden observar, no pueden tener un puntaje por debajo de 5.5 en cada banda, ¿ya? Entonces eso es como un poquito lo que les puedo ir recomendando con respecto a esta parte del IELTS Academic. ¿Qué más les puedo comentar? El examen lo pueden realizar casi siempre en su propio país, en su ciudad. Obviamente no en todas las ciudades, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, se encuentran oficinas en Lima, en la capital, y en Arequipa. Entonces, si vives en otra provincia, pues tienes que viajar o a Arequipa o a Lima. Y lo mismo ocurriría pues en otro país latinoamericano. Pero por ejemplo, hay personas que a veces han estado de vacaciones en Estados Unidos y han aprovechado en dar su examen IELTS también en Estados Unidos. Lo puedes hacer como turista, literalmente. La cosa es que te quede suficiente tiempo como para que puedas obtener tus resultados, ¿no? Ahora, el examen al día de hoy en el Perú cuesta $226. Obviamente estos montos varían con el tiempo y no varían para ser más baratos, sino para ser más caros, así que eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, este examen cuesta $226 por un solo intento. Entonces, ¿qué pasa si das el examen y no tuviste el puntaje que querías? Tuviste un band por debajo de 5.5. Bueno, puedes solicitar que lo revisen, no vaya a ser que se hayan confundido al momento de corregir, y te dan los resultados en unos días, una vez que has pedido esa corrección. Pero ojo, pedir la corrección cuesta plata, ¿sí? Ahora, si tienes el puntaje que necesitas, pues perfecto. Puedes pedir que te den la versión impresa, la escaneas y la tienes en PDF, o puedes solicitar a la misma oficina de IELTS que la envíe directamente al instituto o a la universidad con quienes te has contactado para aplicar a alguno de esos programas de estudios, ¿sí? Eso es lo importante. Y de hecho acá en este slide que también he compartido con ustedes están los precios, ¿no? En el caso de Lima, $226 es lo que te cuesta, ¿no? Si quieres cambiar de fecha porque tuviste un problema y la fecha que programaste ya no vas a poder asistir, te cuesta $41. Si obtuviste un puntaje que no era el que querías, pero quieres que lo revisen, $120 por la revisión,
o lo puedes dar nuevamente, pero tendrías que pagar $226 nuevamente, ¿sí? Ahora, si tú le pides a IELTS que envíe los resultados a Canadá o Estados Unidos o cualquiera de estos países o regiones, va a tener un costo que varía dependiendo de la región. Canadá y Estados Unidos, $37. Honestamente, es innecesario el envío de resultados, porque la gran mayoría de college y universidades en Canadá, en realidad, con que lo envíes en formato digital, habiéndolo tú escaneado, pues es más que suficiente. De hecho, en otro tutorial yo voy a comentarles cómo estamos haciendo nosotros, porque estamos trabajando con una empresa intermediaria que tiene su sede en Canadá y ayuda a las personas que no saben todos los pasos, ¿no? Y ellos son los que realmente te registran y te inscriben en la universidad o en el college y no te cobran nada por hacerlo. Pero es importante siempre tener el dato de alguna organización confiable, porque hay un montón, por lo que he escuchado, de empresas que te engatusan y te piden que pagues algo y ahí ya tu plata desapareció, ya no la ves, ¿no? Te engañaron, ¿no? Literalmente. Entonces, estafadores hay en todos los países. Creo que estamos de repente acostumbrados, o no sé si acostumbrados, pero sabemos que eso existe en Latinoamérica, en varios lugares. Pero bueno, acá lo recomendable es siempre utilizar un intermediario si no quieres hacer todo solo, pero los intermediarios no te cobran. ¿Por qué no te cobran? Porque el intermediario lo que hace es conseguirle clientes o estudiantes a las universidades y seguramente tienen una bonificación o algún trato entre ellos, pero ellos no te tienen que cobrar a ti. Los que te cobran a ti, a quien tú le tienes que pagar, es al college o a la universidad, a nadie más, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso de los requisitos para aplicar a la visa de estudiante, la parte del idioma. Normalmente esta parte toma un poquito más de tiempo porque tienes que prepararte, sobre todo si tu nivel de inglés no es tan bueno. Yo sí recomiendo que si tu inglés está honestamente haciendo una autocrítica, está en un nivel básico o básico intermedio, le des unos 2 o 3 meses a conciencia, práctica a conciencia, tus 2 o 3 horas diarias, acostumbrarte a hacer cosas que involucren el uso del inglés en tus actividades diarias para que poco a poco te vayas soltando. Esa es mi recomendación. En nuestro caso, ¿qué hicimos? Primero se eliminaron todos los subtítulos de todas las series de televisión, de Netflix, etcétera, todo en inglés. Al principio no entendíamos mucho, después se fue afinando el oído. En paralelo comenzamos a escuchar podcasts en Spotify en inglés. Van a encontrar un montón de podcasts en Spotify para preparación de IELTS, donde vas a escuchar a profesores de IELTS practicando la conversación entre ellos y otras cosas más. Y también vimos un trillón de tutoriales en YouTube para reforzar todo, para reforzar el writing, el reading, el listening, absolutamente todo. Entonces esa es la recomendación. Me parece que los resultados caen por sí solos, sí o sí, pero es consecuencia de un trabajo como que programado. Yo daría unos 2 o 3 meses, de repente un poquito más. Es mejor prepararse bien, dar el examen, porque cuando ya tienes el examen en la mano, ya todo lo demás va avanzando más rápido. Me parece que esta es la etapa que más tiempo te va a tomar, ¿ya? Entonces, también otra recomendación que les puedo dar antes de terminar este tutorial, disculpen que les quiera dar tantos consejos, es que se programen, de repente utilicen un diagrama de Gantt o un cuadrito de Excel y vayan organizando todas las actividades o todos los pasos que van cumpliendo por semana o por mes, para que de esa manera pues no sientan que están abrumados con un montón de cosas que hacer, sino que ya está todo como que secuencial. Sí, bueno, es solamente un consejo y lo pueden tomar si gustan, y bueno, siempre con mucho cariño para todos ustedes. Entonces, los dejo y seguramente vamos a colgar nuevo material en los próximos días. Muchísimas gracias a todos. Chau.